Bien, gracias por la invitación, gracias a ustedes por todavía estar a estas horas aquí. Evidentemente hoy no voy a hablar nada de válvulas, de tuberías, ni nada de esto. Es como un pulpo en un garaje después de todas las presentaciones que ha habido ahora. Simplemente les voy a explicar los últimos cambios que ha habido en el área metropolitana desde el punto de vista de las empresas gestoras de agua, que han sido importantes, desde una visión histórica. Voy a explicar qué elementos han influido para llegar a la situación en la que estamos. Algo también les explicaré, voy probando, sí. Algo también les explicaré de lo que puede pasar en un futuro, pero hoy en día el futuro es tan incierto que es muy difícil, hasta los que trabajamos en la administración, poder decir exactamente qué pasará. Un poco lo que les decía, nos haremos unos antecedentes históricos, un paro en el 2011, que existía en el 2011, los cambios introducidos desde 2011 y, por último, la situación actual, que serán las conclusiones. Bueno, estas son una serie de transparencias. Los que sois de Barcelona no será nada nuevo, pero yo siempre me gusta, cuando hablo de agua, poner estas transparencias porque reflejan la complejidad que tiene la distribución de agua, el saneamiento de agua y el agua de lluvia en Barcelona. Es un sitio bastante complejo. Estoy convencido que solamente con este plano preguntaríamos aquí diferentes alternativas y posiblemente no se parecería en nada a la que actualmente se está utilizando para distribuir el agua potable. No vamos a entrar porque podríamos estar aquí 20 minutos hablando de este tema, pero lo que quiero manifestar es que es complicado. Si además unimos los usos que hay en esta área metropolitana, pues evidentemente todavía se complica más. Y además, desde un punto de vista de gobernanza de este sistema de distribución de agua, cuando además hay 36 municipios, todavía da una cierta complejidad adicional. Estos 36 municipios tienen alrededor de unos 3.200.000 aproximadamente de habitantes. Bien, esta área metropolitana, que vendría a ser la zona más oscura, evidentemente está interrelacionada en el resto de Cataluña y no se puede hablar del agua en el área metropolitana sin hablar de las cuencas internas de Cataluña y de la región metropolitana o de la empresa Aguas Ter Llobregat, que es la que distribuye este agua potable. Sin lugar a dudas, el gran distribuidor de agua o el gran productor de agua o el origen de este agua en el área metropolitana son los Pirineos. Es la zona donde más llueve en Cataluña y este agua de estos Pirineos, pues evidentemente, o bien a través de un río como es el Llobregat, o bien a través de un trasvase del río Ter, es lo que se aporta agua a Barcelona. Recientemente además hay una desaladora, 60 hectómetros cúbicos al año, que es importante, pero desde un punto de vista natural la fuente básica es el agua, la lluvia de los Pirineos. Bien, vamos a empezar un poco a hablar de historia y de estas empresas, los diferentes elementos o administraciones que actúan en el área metropolitana. En el año 2000, ya hace unos cuantos, se creó la Agencia Catalana del Agua por fusión de diferentes juntas, una junta de aguas y junta de saneamiento, y nació con un déficit ya de 517 millones. Además, en aquella época había movimientos sociales, digamos que similares a los actuales, aunque no dentro del mundo del agua, en las cuales manifestaciones por las calles, donde había quejas de los incrementos que había habido en el mundo en el recibo del agua. Estas quejas se acabaron en el año 2000, justo cuando nació la Agencia Catalana del Agua, y el pacto que se acordó es que se volviesen a los precios del año 90, incrementando el IPC. Evidentemente, las variaciones que pueden haber por cambios normativos, por cambios de nuevas fuentes, por cualquier cosa, se tuvieron que absorber de cualquier otra manera, pero con el IPC únicamente no te da para poder actuar y poder mejorar la red.
¿Qué pasó? Pues lo que se ve reflejado aquí. Estas son las inversiones de la Agencia Catalana del Agua y la empresa Aguas Ter Llobregat, que es la que distribuye en alta el agua potable, como he comentado anteriormente, pues que hubo una época donde las inversiones, en el mejor de los casos, se mantenía o la tendencia era a ir disminuyéndolas. ¿Qué pasó en el año 2006? ¿Que nos volvimos locos? No nos volvimos locos. Lo que sucedió es que hubo un cambio de gobierno y además, más importante que el cambio de gobierno, es que hubo una sequía importante en el año 2007-2008. ¿Qué provocó esto? Pues que fue necesario hacer grandes inversiones que no se habían hecho, y esto de aquí, de alguna forma, viene a reflejar esta situación vegetativa que se había hecho con tendencia incluso negativa. Entonces, de repente, la necesidad hizo que se tuvieran que hacer nuevas inversiones, y fue esta punta que existe aquí de los años 2007 y 2008. Tan rápido no quería ir. Bien. ¿Qué pasó en la sequía esta de 2007-2008? Pues que se llegó a una situación dramática. En mayo del 2008 las reservas estaban a un 20%, teórica, porque ya saben que un embalse, un 20%, no puedes aprovechar un 20% del agua, y de hecho ya se estaban preparando documentación para poder cortar el agua en Barcelona. Barcelona históricamente nunca se ha cortado el agua y estábamos a una semana de cortar el agua en esta situación, en esta fecha 15 de mayo del 2008. Ya estaba todo preparado para dar las instrucciones para poder regular diferentes zonas, hospitales, en fin, todo esto que los que habéis sufrido o han sufrido una sequía lo deben conocer, y de repente empezó a llover. Pero los mínimos que, como os decía, que estamos en un 20%, una situación realmente dramática. De ahí viene toda la inversión anterior que había hablado del 2007 y 2008. Se empezó a hacer de una forma acelerada una desaladora y se empezaron a hacer una serie de actuaciones de recuperación de pozos antiguos, una serie de muchas más cosas que después volveremos a comentar. Algunos de los efectos de esta sequía, algunas están en catalán, los que seáis de fuera disculpar, pero vamos, las traduzco, son fáciles de entender. El agua metropolitana sufrirá restricciones de agua, esto está muy claro, en el día, a la semana si no llueve. Barcelona ya se provee de agua por mar por primera vez en la historia, y el agua regenerada del Prat llegará a los grifos de Barcelona en julio. Se probó de todo, y una de las partes más importantes fue justamente el tema del agua regenerada. Se cogió agua de la planta del Prat, que está cerca de la desembocadura del Llobregat, y se llevó a 8 kilómetros por encima de la potabilizadora de Sant Joan d'Espí, se mezcló con agua de río y se volvió a captar en la potabilizadora, y los resultados fueron excelentes. Bien. Algo he tocado, porque antes funcionaba. Esto que no le funciona a todo el mundo, cuando te pasa a ti, como a mí no te quedas tranquilo, ¿no? Porque si solo te pasa a ti, te pondrías nervioso diciendo, ¿qué he hecho? Pero vamos, como no es normal. Ahora, bueno, indudablemente la regeneración y la reutilización fue una pieza fundamental durante la sequía, conjuntamente con la explotación del agua del acuífero. Fue tan dramática la situación que estaba prohibido y se multó gente que regaba jardines con agua potable. Pusimos a disposición agua regenerada para poder hacerse este riego, porque es que la situación, vuelvo a repetir, era bastante complicada. En esta gráfica lo que pretendía era
de una forma simplificada, explicar todas las actuaciones que se hicieron durante la sequía. Se hizo la desaladora, se interconectaron la zona del Llobregat y la del Ter con una gran tubería, esto fue un poco más tarde, se aprovecharon todos los pozos del acuífero, que algunos pozos que no se podían aprovechar por algún tipo de contaminante, tanto en la zona del Llobregat como del Besós. Fuera del ámbito metropolitano, la desaladora de Tordera también se amplió, se conectó con el sistema Llobregat, en fin. ¿Y esto qué sucedió? ¿Qué pasó? Pues si antes había un déficit, se estima, según el Plan de Cuenca Fluvial de Cataluña, de 100 hectómetros cúbicos, con todas esas actuaciones, digamos que pueden aportar del orden, porque todavía no hay estudios más recientes, de 130 hectómetros cúbicos, con lo cual estamos, digamos que, bastante equilibrados. Si a esto le sumamos la concienciación que hubo durante la sequía, que bajó el consumo doméstico, pues digamos que no estamos mal del todo. Cataluña siempre sufre mucho, tenemos pocos recursos por la demanda, la relación, pero a pesar de eso, en comparación a cómo estábamos durante la sequía, estamos mucho mejor. Bien, todo esto también de la sequía lo explicaba desde un punto de vista importante del consumidor. Nosotros, como administración pública, nos preocupamos de la percepción que recibe el consumidor. Entonces, ¿qué pasa? El consumidor durante la sequía entendió que la situación era dramática, no porque saliese en publicidad de la empresa, ni de Aguas, ni del área metropolitana, ni nada que se le parezca. Yo siempre digo que el mejor argumento para que el usuario se crea lo que está diciendo es que salgan las noticias. Si las noticias empezaban diciendo que había sequía, la gente se lo cree. Si sale un anuncio pagado diciendo que ahorre, que no sé qué, la gente dice, ¿qué querrán? ¿Qué pretenderán con esto? Bueno, el hecho es que durante la sequía bajó considerablemente el consumo, lo cual es positivo. Lo que pasa es que tiene un efecto perverso. Bajar el consumo, ustedes ya saben que la relación de costes variables fijos no se corresponde exactamente con las tarifas, y una bajada de consumo, los costes bajan, pero proporcionalmente bajan mucho más los ingresos, con lo cual implica un incremento de precios unitarios. Un incremento de precios unitarios que no quiere decir un incremento en el recibo del agua, el total, pero de cara a la opinión pública ha subido el precio del agua un porcentaje. Bueno, con todo esto, en este contexto, ¿no?, de unas administraciones muy endeudadas, un consumo que está bajando, unas tarifas que tienen que subir, estamos en una situación desde un punto de vista de la opinión pública desastrosa. ¿Cómo teníamos distribuido todo esto? Algunas de las cosas ya las he comentado. El abastecimiento en alta era una empresa pública, Aguas Ter Llobregat. El abastecimiento en baja, en el caso metropolitana, en total había 7 empresas. La más importante era la Sociedad General de Aguas de Barcelona, que llevaba el 90% del consumo. Era una empresa que era un grupo y, por lo tanto, una parte de este grupo se dedicaba al ámbito metropolitano. El saneamiento en baja lo llevaban los ayuntamientos, con una gestión directa o indirecta. Cada ayuntamiento era una cosa que hacían y hacen según su parecer, y el caso singular es el de Barcelona, que tenía una empresa indirecta, una empresa mixta, que se dedicaba a la gestión avanzada del drenaje urbano, y era CLAPSA, seguro muy conocidas por todos ustedes. Respecto al saneamiento en alta, se gestionaba directamente por el área metropolitana, a través de una empresa pública, ENSA, que seguro que deben conocer, y la reutilización también se hacía a través de esta empresa pública ENSA. Esta es la foto, por decirlo de alguna forma, de lo que había en el 2011, con el contexto que les he explicado anteriormente, de administraciones muy endeudadas, desde el punto de vista sobre todo de saneamiento, una sequía y muchas más inversiones para cubrir los problemas de la sequía, y cómo de alguna forma cada uno, en función de sus competencias, había desarrollado el tema. ¿Qué cambios se produjeron a partir del 11?
Uno que todavía de vez en cuando sigue saliendo en la prensa es la privatización de ATL. La privatización de ATL, yo creo que nadie se espantará si se dice que fue una necesidad económica de 1.000 millones de pesetas por el gobierno de la Generalitat. No voy a hacer aquí, ni mucho menos, no era ni mi intención, nada que se le parezca, hablar entre lo público y lo privado, qué es mejor o qué es peor. Si todo se controla correctamente, puede ser tan válido una cosa como la otra, pero esto quiere decir que antes ATL funcionaba perfectamente y que ahora ATL funciona perfectamente. Era un tema económico. Desde el punto de vista de la administración en la que estoy, nos produjo un problema de gobernanza, además, en el sentido de que el Consejo de Administración de la ATL pública estaba muy equiparado entre lo que es administración local y consumidor, de alguna forma, y la Generalitat como productor de la empresa. Había un 50% de representación y este 50% provocaba que hubiese mucho consenso a la hora de decidir qué se hacía con la empresa. Evidentemente existía el voto de calidad del presidente. Ahora mismo esto ha pasado a una red de lo que se llama la Xarxa Ter Llobregat, que ya la representación de los ayuntamientos es mínima y entonces esta relación tan de negociación ya no existe. Otro de los efectos de la privatización, también muy conocido porque salió en la prensa sobradamente, es el tema del incremento de tarifa que hubo antes de la privatización del 70% de las tarifas. Cualquiera que trabaje en temas de tarifas de agua, y si no es de agua es lo mismo, una subida de un 70% es brutal. Evidentemente, la empresa estaba en perfecto estado para poder privatizarla con esta subida del 70%. ¿Qué produjo este 70% en la tarifa? La repercusión en el caso de Aguas de Barcelona, que es el principal operador, fue de un 18,22%, pero hubo empresas en las cuales dependían totalmente del agua de ATL que llegaron a subir un 35%. Afortunadamente, el agua no es uno de los bienes más caros y casi afortunadamente puedo decirle que no hubo demasiada repercusión social, pero son valores importantes para tener en cuenta y como mínimo para evitarlos. Si sumamos estos incrementos a lo que había dicho anteriormente de la sequía, que estaba bajando el consumo que ha bajado y ha seguido bajando, porque la concienciación que tuvo la gente la ha mantenido y porque además después de la sequía de agua llegó la sequía económica, la crisis, todavía es razón de más para que se haya mantenido. Subidas de este estilo hacen que la gente choque, que no entiendan nada, y con toda la deuda que tiene la administración, que realmente hagan el esfuerzo y que lo que se traduzca es en incrementos de tarifa, digamos que estamos creando una mezcla un poco complicada. ¿Qué más ha sucedido desde el 2011? Pues el área metropolitana también ha actuado y ha unido lo que era la parte metropolitana de Aguas de Barcelona con otra empresa que era la ENSA, que es la de distribución de saneamiento. Se ha creado una única empresa para hacer conjuntamente todas las actuaciones y ha pasado de ser una empresa privada y parte de un grupo a ser una empresa mixta en la cual el área metropolitana tiene un 15% y en la cual está totalmente, única y exclusivamente se dedica a este ámbito metropolitano. Esta empresa mixta, que es una colaboración público-privada, evidentemente, lo que se pretende tiene muchas ventajas. Críticas también tienen, no hablaré de las críticas, pero de las ventajas sí. Desde luego, una de las cosas más importantes, para mí, es el tema de la palanca económica, en el sentido de que nosotros hablamos de una gestión integral, tanto de agua potable como de saneamiento, y confiamos y apostamos, a veces con mucha fuerza, pero esperemos conseguirlo, con el tema de la reutilización. Tenemos unas instalaciones magníficas y esperemos que podamos, y estamos trabajando para conseguir
que se pueda ser una realidad, pero con unos volúmenes importantes de agua reutilizada. Para eso, como empresa pública ENSA, no teníamos la capacidad de inversión, cosa que la empresa mixta sí que nos lo da. Otra de las ventajas de esta creación de esta empresa es más control. Nosotros participamos, tenemos un 15% de la empresa, antes teníamos una parte de un grupo, es muy difícil de controlar, en cambio una empresa en la cual participas en el Consejo de Administración y en la cual está acotada, puedes tener doble control vía tarifas, vía cuenta de resultados, balance, es otra ventaja. Y por último, otra de las ventajas, tampoco hay que no obviarla, es la formalización de una relación concesional con esta empresa Aguas de Barcelona. Bien, ya casi para acabar, antes de llegar a las conclusiones a la situación actual, quería explicar el modelo de saneamiento que tenemos aquí en Cataluña. Es un modelo del año 80 y que está hoy en día, yo diría que completamente desfasado, y lo que hay que hacer es cambiarlo. Este modelo es muy simple y consiste en que la Agencia Catalana del Agua recauda una parte de lo que hay en el recibo, que es el canon del agua, y este dinero lo distribuye entre sus gastos y los que tienen las administraciones actuantes, que son diferentes administraciones en el territorio, para depurar el agua, los costes que tienen de depuración y de colectores. Es un sistema perverso porque evidentemente el que cobra es uno y el que gasta es otro. Y si tú vas al juez, el juez no entiende nada y lo que dice, a ver, la ley de regímenes local, ¿quién es competente? La administración local. Aquí hay un vertido que no entiendo por qué está aquí, que venga para aquí el alcalde. Claro, hay que explicarle, oiga, que es que yo no hago la depuradora porque el que está recaudando el dinero de todos los ciudadanos es otra administración, y esta administración le pide el dinero y no me da el dinero. O sí. Con lo cual, es un sistema que evidentemente no funciona. En el año 2012 hubo un intento de cambio del sistema. Este cambio era propuesto por la propia Agencia Catalana del Agua, que consistía en bajar el precio del canon y crear un canon, una tasa más que un canon, una tasa, digamos, municipal. De forma que lo que bajaban uno, lo que llevabas el otro, y entonces tú tenías tu tasa, tú te financiabas, y si tú querías tener una depuradora a todo lujo, pues tú subías tu tasa y aguantabas el precio delante de los usuarios. Este estuvo a punto de aprobarse, hubo elecciones anticipadas aquí en Cataluña y se quedó en el camino. Y recientemente, en el año 2014, ha habido una modificación a principios, bueno, ya a principios no, fue en marzo creo que fue, de la creación del área metropolitana, en el cual se pretende que el área metropolitana aporte del orden entre 700 y 800 millones a la Agencia Catalana del Agua, que aproximadamente es el déficit que tiene, de forma que la capacidad de ingreso del canon en el ámbito metropolitano pase a ser una parte, no todo, pero gran parte, pasa a ser metropolitano. Con este ingreso se pagan los 800 millones, se paga la explotación y se pagan las inversiones que hay que hacer en el futuro. Es un sistema que ha salido en la prensa, ya veremos qué pasa, si al final sale o no sale, todavía a pesar de lo que sale en la prensa no se puede decir nada y ya veremos. Hasta puede pasar que haya elecciones y que también pueda pasar lo mismo que en el 2012, ya veremos. Bueno, con todo esto ya para acabar, tampoco querría pasarme del tiempo y menos a estas horas, las conclusiones, con todo este contexto, ¿cómo estamos? Aguas Ter Llobregat, como les decía, ha pasado a ser una empresa concesionaria de la Generalitat y como todos ustedes saben, ha sido Acciona la que está gestionando esta empresa. El abastecimiento en baja, aparte de las pequeñas empresas que hay en el territorio, en el caso metropolitano, esta empresa que era antes Sociedad General de Aguas de Barcelona, se ha transformado en esta empresa mixta que se llama Aguas de Barcelona, empresa metropolitana, con lo cual hemos hecho este cambio, hemos pasado de privado a mixto. En el caso de Barcelona, en el caso del saneamiento en baja y en Barcelona,
Ha sido al revés. La empresa era mixta y el ayuntamiento ha decidido pasarla completamente a pública, ha desaparecido la CLAPSA y actualmente existe Barcelona Ciclo del Agua S.A. Becasa. En el caso del saneamiento en alta, evidentemente, si antes les he dicho que se había unido con el abastecimiento en baja, pues es la misma empresa la que gestiona ambos elementos, el abastecimiento en baja y el saneamiento en alta. También al mismo tiempo la depuración y la regeneración. Y dentro de la reutilización, que es algo que está un poco embrionario, pero vamos avanzando, no al ritmo que nos gustaría, pero vamos avanzando, la reutilización, si podemos decir en alta, la seguirá haciendo esta empresa y después cada una de las empresas que existan en el territorio será la encargada de distribuir el agua regenerada para cada uno de los usuarios. Pues nada más, espero que les haya aclarado la situación metropolitana, la compleja situación metropolitana, y muchas gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta estaré a su entera disposición. Gracias.